¿Qué es el cristianismo? ¿Qué características tiene que tener un verdadero discípulo de Jesús? ¿Cómo se debe comportar un cristiano? Bueno, para todo eso invitamos a un pastor que nos va a explicar estas tres preguntas. Nos va a responder estas tres preguntas y nos va a ayudar a completar nuestro cuaderno de clases progresivas. Pero no solo eso es importante, sino que también ojalá que esto que vamos a aprender a continuación, tanto vos como yo, nos pueda ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. No solo para nosotros mismos, sino para poder reflejar el amor de Jesús hacia otras personas que necesitan conocerlo. Si alguien te preguntara, ¿qué es el cristianismo? ¿Qué le dirías? ¿Que es un movimiento? ¿Que es una forma de pensar? ¿Que es un estilo de vida? ¿Que es una religión? ¿Qué es el cristianismo? De hecho, el cristianismo es una religión. ¿Y qué significa religión? Religión viene de un término en latín que se llama religare. Religare significa religar. ¿Religar qué cosa? Algo que estaba ligado y se rompió. En definitiva, religión significa que de alguna manera esa relación con Dios que estaba ligada y se rompió allí en el Edén, ahora se vuelve a ligar. En este caso, en el cristianismo, se vuelve a ligar a través de Jesús. La religión cristiana es una de las religiones más grandes de este planeta. Hay más de 2.000 millones de personas que por lo menos se dicen cristianas, ¿sí? Tiene un libro que para los cristianos es su regla de autoridad y de fe, que es la palabra de Dios, la Biblia. Es una religión monoteísta. Los cristianos creen en un solo Dios que se manifiesta a través de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios. ¿Sí? Los cristianos creen en Dios como aquel que es el que tiene la autoridad, que dirige todo el universo, en Jesús como aquel que es el Salvador, que vino aquí y se humanizó para que tuviéramos una nueva oportunidad, y en el Espíritu Santo, que es el que está ahora aquí entre nosotros, obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y de paso, ¿por qué cristiano? ¿Por qué religión cristiana? Porque seguimos a Cristo, a Jesús. Cristo significa el ungido, el Mesías. De hecho, en algún momento, en la palabra de Dios, a los primeros cristianos se les decía los del camino. Pero recién, y si vos me querés acompañar allí en tu Biblia, en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 26, recién ahí se les dice por primera vez cristianos. Mirá, ahí dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Pura, exclusivamente y simplemente, ¿sabe por qué? Porque hablaban de Jesús. Constantemente sus temas de conversación, de predicación, tenían que ver con Jesús. Bien podríamos decir que respiraban, comían, bebían y hablaban de Jesús. Pero no de un Jesús que otros les había contado, sino de un Jesús que ellos habían visto de primera mano. ¿Sí? Los primeros cristianos. Y de paso, vos podés llegar a preguntarte, ¿y un discípulo qué es? Un discípulo es un seguidor. La misma Biblia dice que Jesús tenía 12 discípulos y había más discípulos. Si uno va a la traducción de discípulo es seguidor. Y tal vez sería bueno saber cuáles son las características de un discípulo. ¿Qué características tiene un discípulo? La misma Biblia, la misma palabra de Dios que nos habla de Jesús, también nos habla de cuáles son las características de un discípulo. Si vos me querés acompañar, buscando allí en tu Biblia, en el libro
de Juan, San Juan capítulo 8, versículo 31. Mirá, San Juan capítulo 8, versículo 31. Allí la Biblia dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Apa! O sea que si nosotros seguimos lo que Jesús dijo, las enseñanzas de Jesús, somos o vamos a ser verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos discípulos. Hay un versículo muy conocido, allí en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Seguramente te acordás. Jesús dijo: id y haced discípulos bautizándolos en el nombre, fíjate vos, en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siguen los versículos, enseñándoles todas estas cosas. O sea, que si yo quiero ser un discípulo, la mayor y mejor característica de mi discipulado, de mi seguimiento a Jesús, tiene que ver con que sigo las enseñanzas de Jesús. ¿Y cuáles fueron esas enseñanzas? Son las que aparecen aquí en la Biblia. Tienen que ver con que yo aprenda a ser humilde, con que yo aprenda y elija amar a Dios, a los demás y a mí mismo. Tiene que ver con que siga los consejos de Jesús que Él dejó en su palabra. Y alguien podría preguntarse, ¿y qué tengo que hacer para ser un verdadero cristiano? No hay ningún secreto. La Biblia también nos da una pista. Si vos querés buscar allí y me acompañás en tu Biblia, en San Juan capítulo 17, allí en el versículo 3, capítulo 17, versículo 3, la Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Sabes qué? Para ser un cristiano tenés que conocer a Jesús, porque en eso tiene que ver la vida eterna, en eso consiste la vida eterna. Pero no conocer a Jesús porque alguien te habló o te dijo, sino conocerlo personalmente. Uno tiene fe y confianza en las personas que conoce. En las que no conoce, naturalmente es desconfiado. Y si uno quiere tener fe en Jesucristo y seguirlo como un discípulo, tiene que conocerlo personalmente. ¿Y sabés cómo podés conocerlo? A través de este libro maravilloso de la Biblia. Esta es mi Biblia. La tengo decorada con algunos stickers del club y del Ministerio de Jóvenes. Aquí aparece Jesucristo. Aquí se habla de Jesús, de su amor, de su poder, de su misericordia, de lo que Él quiere para nosotros. Cuando nosotros cuando vos apartás un momento de cada día para buscar en su palabra, lo vas conociendo. Cuando vos apartás momentos para hablar con Él a través de la oración, lo vas conociendo. Y cuando vos a eso le sumás momentos para hablarles a otros de ese Jesús, tu fe va creciendo. ¿Cómo ser cristiano? Y podríamos hablar de una mesa que tiene 3 patas. Si una mesa tiene una pata sola, por ahí se tambalea. Si tiene 2 patas, más o menos. Pero si tiene 3 patas, en forma de trípode, como nosotros muchas veces hacemos construcciones para cocinar en los campamentos, ahí no se cae. Una de esas patas es la oración. Yo hablo con Jesús. La otra pata es la Biblia. Jesús me habla a través de la palabra. Y la tercera pata tiene que ver con contarles a otros quién es Jesús. Yo le hablo a otros sobre Jesús. Y así mi fe va creciendo. ¿Mi fe en una iglesia? No. ¿Mi fe en una religión? Tampoco. Mi fe en Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque cristianismo es más que una religión. Cristianismo es un estilo de vida. Es una manera de vivir en la cual hacemos las cosas normales que hacemos todos. Vamos a la escuela,
comemos, nos bañamos, jugamos, nos divertimos, vamos al club, hacemos esto, hacemos el otro. Pero Jesús está constantemente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestros hechos. Y así, chicos queridos, nos transformamos realmente en cristianos modernos. Y cuando los demás nos vean, van a decir, este sí es un verdadero cristiano. Porque no habla solamente, sino que actúa como un cristiano, siendo un buen ciudadano, siendo un buen amigo, siendo un buen hijo, siendo un buen estudiante, siendo un buen conquistador, pero por sobre todas las cosas, siendo alguien que refleja a Jesús en su vida. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios te ayude a ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano. Nos vemos. Que Dios te bendiga.